Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Rojo, Verde y Violeta en su vídeo número 11. Tal como dije ya en el anterior, si la actualidad política no daba demasiado de sí, si no era muy relevante, hoy podríamos hablar de el señor Federico Jiménez Los Santos. Con esto haríamos una excepción al criterio de este canal de no dar pie, de no darle cancha a la derecha facha española. ¿Por qué hacemos esa excepción con Federico? Pues porque debo reconocer que durante unos cuantos años Federico para mí fue uno de los mejores cómicos involuntarios. Él nunca aceptaría que es un cómico para nadie. Uno de los mejores cómicos existentes en nuestro país. Para mí, me lo pasé muy bien. Luego lo explicaré. Y también hemos hecho esta excepción porque así dedicamos en la figura de este hombre un vídeo a, en fin, poner las cosas claritas, aunque breves, sobre la gran cantidad de medios, tanto escritos como electrónicos y audiovisuales, que inundan nuestro país, fachas, descarados, mentirosos, en fin, lo peor de lo peor. Entonces, ponemos a Federico como, dijéramos, el ejemplo de esta clase de periodismo, periodismo. Muy bien. Hemos puesto como adjetivo a don Federico, en este vídeo, el insultador fachendoso. Lo de insultador no hace falta explicación. Pues es que el hombre se dedica a insultar a troche y moche. O sea, en fin, es lo suyo, le gusta, se lo pasa bien y se dedica a insultar. De ahí que ha tenido más de uno y de dos y de tres juicios y que unos los haya ganado y otros los haya perdido. Pero lo suyo es insultar. Y lo de fachendoso, pues pensaréis, claro, este lo dice porque suena facha. Sí, es verdad, suena facha y también por eso lo digo. Pero fachendoso tiene como sinónimos vanidoso, petulante, engreído. Y es que el señor Jiménez Los Santos es todo eso. Señor Jiménez Los Santos se cree un gran intelectual. Se cree el más listo, el más leído del universo. Y como se cree todo esto, y como además es un periodista en directo, un locutor en la radio, al que le gusta escucharse, resulta que se le calienta la lengua. Por cierto, una de las lecciones que suele dar, suele llamar a la gente tonta, inculta, analfabeta. Bien, una de las lecciones que suele dar es sobre lengua. En fin, si alguien se equivoca en un discurso, en una comparecencia ante los medios de comunicación con una palabra, el Federico lo pone verde, Que por cierto, quiero decir, señor Federico,
Usted descalificó hace poco a no sé quién, un político de izquierdas, claro, por decir olor de multitud, refiriéndose a cuando alguien tiene éxito con la gente, ¿eh? Y usted dijo, no, no es olor de multitud. Olor es que huele mal. Es loor de multitud. Pues no, señor Federico, no, no. La RAE dice que lo correcto es olor de multitud. No hablaremos aquí hoy de su mucha historia, de sus muchos estudios, de sus muchas habilidades y ocupaciones. No hablaremos de todas esas cosas. Él ha escrito muchos libros, está escribiendo libros continuamente, pero yo ojeé uno de ellos y efectivamente ojear, pero vamos rápido, sin dedicarle mucho tiempo. Y esos son simples panfletos neoliberales, carpetobetónicos, en fin, un horror, un horror. Ningún interés en leerlos, ninguno de ellos, y ningún interés en recomendar a nadie que los lea, porque eso no sirve absolutamente para nada bueno. Tampoco vamos a hablar aquí de su estilo, ¿no? De su historia empresarial en el mundo de los medios de comunicación, que es una historia empresarial un poco salvaje, un poco ley de la selva, ¿eh? O sea, selvática, pero en el mal sentido de la palabra. No, no vamos a hablar de eso tampoco. Lo resumiríamos en que ha dejado bastantes cadáveres en el camino, en su trayectoria empresarial. Cadáveres no físicos, de los otros. Solo nos dejaremos todas estas cositas del señor Jiménez Los Santos para dedicarnos a su faceta más importante, que es la de ser el jefe. Esta palabra también tiene sus implicaciones históricas, Bueno, la de ser el jefe del diario electrónico Libertad Digital y el jefe de la emisora Es Radio. Estos dos medios de comunicación son canales de pura desinformación e intoxicación, políticos y culturales. Hay otros muchos en las ondas, en la televisión, en la prensa y, sobre todo, en las redes sociales. Muchos. Pero estos dos del señor Federico, pues son de los más importantes. Y por eso los ponemos hoy como ejemplo. Pues bien, tanto Libertad Digital como Es Radio mienten continuamente sin pudor. No es aquello que de vez en cuando digan otra mentira, no, es que todo lo que dicen se basa en mentiras, cosas indemostrables, y hacen también toda clase de pronósticos desastrosos sobre lo que sucede y lo que sucederá por el gobierno social comunista que hay en este país, con estas palabras, lo de social comunista. Anuncian toda clase de desastres, que si España se va al carajo, que si no va a haber empleo, que si todo lo que podáis imaginar. Bien, cuando se demuestra que esto no sucede, lo que han dicho que sucedería, y se demuestra, por lo tanto, que todo era mentira, no piden ninguna disculpa ni dan ninguna satisfacción,
ni dicen que, hombre, que igual han surgido nuevos elementos que impiden que han impedido que se cumpliera lo que ellos pronostican. No, se inventan nuevos montajes, nuevas mentiras y siguen con lo suyo. Y lo suyo es eso tan antiguo que es calumnia, difama, que algo queda. Por cierto, ambos medios, Libertad Digital y Es Radio, reciben soporte de los diferentes gobiernos autonómicos y municipales del PP en España, destacando sobre todo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El reflejo de todo esto es también que Es Radio no se puede oír en directo en España en varias zonas por no tener emisora, por no tener dial para emitir. Por ejemplo, Cataluña, Euskadi, no se puede. Sí tiene todas las ventajas, todas las posibilidades, su dial, su emisora, su apoyo en todas las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar de algunas de las muchas virtudes que tiene el señor don Federico. Por ejemplo, en su capacidad de insulto. Solo voy a decir algunos de los insultos dedicados a los personajes principales de la política en España, sobre todo de izquierdas, aunque de vez en cuando deja caer alguno para algún blando del PP también, y últimamente también algunos a Vox, por lo que luego diré. A ver, los insultos son continuos y es capaz de inventar cada día nuevos, motes de todo tipo. Por ejemplo, al señor Pedro Sánchez es al que más le dedica. Entre otras cosas porque su teoría, en sus palabras y en los libros que últimamente está escribiendo, dice que el señor Pedro Sánchez pretende implantar, y de hecho ya lo está haciendo, una dictadura comunista en España. Bueno, esto tiene su mérito, hacerse esa composición de lugar. Pues es la que él tiene. Parece una película mala de ciencia ficción, pero él ve la realidad así, o por lo menos dice verla así. Por ejemplo, pues decía el señor Pedro Sánchez, lo ha tildado, entre otras muchas cosas, lo está tildando de psicópata, majadero, imbécil. Bien. A la señora Yolanda Díaz, entre otras muchas cosas, le ha llamado tonta. Y varios insultos, esto tiene su miga, varios insultos, varios motes, varios calificativos horrorosos por la nariz que tiene Yolanda. Muy bien. Suele abusar de este tipo de insultos y de motes, suele abusar de ellos. Si algún personaje de estos de las izquierdas tiene alguna característica física desgraciada o desagradable o lo que sea, él se mete con esto, se mete con esto, lo aprovecha para faltar a esa persona. Lo cual es muy curioso, porque puede indicar que al mirarse en el espejo no debe fijarse mucho en la totalidad de su figura. El señor Federico no se da cuenta o no quiere ver, o yo creo que su ego le impide ver que los que somos feos, los bajitos, los que tienen algún defecto físico de nacimiento,
no somos culpables de ello. Siguiendo con los motes que va expandiendo el señor Federico Jiménez Los Santos, a Irene Montero la ha llamado analfabeta funcional, entre otras muchas cosas. Otro de sus personajes favoritos para vilipendiar es el Papa Francisco, el Papa Francisco, del cual opina que, en fin, que es un rojo, prácticamente, O sea, él dice que el mejor fue, sin duda alguna, el Papa Boitija, que era un gran devoto de la Virgen, y así es como hay que ser. Eso le pareció bien, pero al Papa Francisco le tiene mucha manía. Si no, solo hay que oír, por ejemplo, algunos de los calificativos que le ha dedicado. Tonticristo, antipapa, papanatas, matón peronista. Entre otros muchos, en fin, no está mal el cariño que le tiene al Papa Francisco. A Íñigo Errejón le ha llamado mamoncillo, a Pablo Iglesias le ha llamado rata chepuda, recordad el tema de los físicos que he comentado antes, el macho alfalfa. Bueno, en fin, solo he cogido unos cuantos. Tiene para muchos personajes y tiene muchos más insultos. Pues esta es una de sus características destacadas del señor Federico Jiménez Los Santos. Otra de sus particularidades, que esa no es única, esa la comparte desgraciadamente mucha más gente, es su ideología. Es neoliberal furibundo, fundamentalista, aunque apoya al PP, luego se verá por qué. Su ídolo favorito es Ayuso y también el Milei de Argentina. O sea que cuando digo neoliberal fundamentalista, ya se puede ver por dónde va el tema, Es anti-existencia del cambio climático, es antifeminista, es negacionista histórico, revisionista histórico. Tiene con él a un personaje, y ha tenido con él durante tiempo y se han apoyado mutuamente, un personaje como Pío Moa, que ha reescrito, está reescribiendo, creo que sigue en ello, la historia de la Segunda República Española y de la Guerra Civil. Y la ha reescrito en un sentido que no admite dudas. Quiero decir que está muy claro para ellos, ¿no? Que este hombre, Federico, está de acuerdo con esto, con Pío Moa, diciendo que el golpista en la Guerra Civil no fue Franco, sino que fue la Segunda República. Bueno, en fin. Por cierto, su evolución partidista ha sido muy visible, ¿no? Estuvo muchos años, echado al monte cuando estuvo en la COPE, que por cierto la COPE era y es la radio, la emisora oficial de la Iglesia Española, de la Conferencia Episcopal. En aquellos tiempos, el jefe de la Conferencia Episcopal era el señor Rouco Varela. Pues estuvo muchos años allí atacando, por supuesto, a las izquierdas y también al Partido Popular. Fueron los años en los cuales llamaba a Mariano Rajoy maricomplejines. Bien. De tal manera estaba echado al monte este hombre, don Federico, que no le era útil al PP, para nada. O sea, no le era útil al partido de las derechas, o sea, en España.
Y ahí es cuando yo me reía más. Alguna vez ponía en la radio del coche la emisora, la COPE, y cuando este hombre se le calentaba la lengua, pues yo me partía de risa, ¿eh? Fue el tiempo que más me reí y por el que de alguna manera para mí fue uno de los mejores cómicos del momento en nuestro país. Pero luego llegó Vox y Federico Jiménez Los Santos apoyó a Vox. Como Vox ya era una realidad política en España y desgraciadamente tenía un número de votos muy importante, eso ya no me hizo reír tanto. Y ahora, otro objetivo de sus insultos actualmente es Vox, por perjudicar al PP e impedir que haya un gobierno de derechas en España, que electoralmente, por el sistema electoral español, es cierto, el Vox perjudica al PP en cuanto a que los votos de Vox, muchos votos de Vox se pierden. Para eso ya en otros vídeos ha quedado suficientemente explicado, ¿eh? Y ahora ya con esto del apoyo al PP, que ya no es estar en el monte apoyando a nadie, sino a la derecha española, ya no me río, con esto ya no me río casi nada. Alguna vez lo pongo para ver si saca insultos nuevos, pero aparte de esto, ya no me hace ninguna gracia. ¿Tendrá algo que ver esta evolución ideológica que va del monte a Vox y luego al PP, con el buen trato que está recibiendo de cada vez más administraciones en España, tanto autonómicas como municipales, que van cayendo en manos del PP? ¿Tendrá algo que ver eso? Téngase en cuenta que el señor Federico, don Federico Jiménez Los Santos, aparte de creerse él una gran figura intelectual, lo que es, sobre todo, porque con la comida no se juega, es empresario. Y, lógicamente, pues busca el mayor beneficio posible para él. Y para ir acabando, no queremos dejarnos en el tintero dos de los momentos más estelares de don Federico en su etapa en la COPE. Recordad que estuvo en la COPE del 2003 al 2009. La COPE, la emisora de la Iglesia, oficial de la Iglesia española. En esos dos momentos hay uno muy chungo, muy triste, y otro que para mí fue muy gracioso. El más chungo fue el asunto de los peones negros, que a muchos os sonará. Fue a raíz del atentado del 11 de marzo de 2004 en Atocha, en el cual, tras unos primeros momentos de duda, todo apuntaba ya y en pocas horas quedó muy claro que quien había puesto las bombas, los autores del atentado, eran miembros del fundamentalismo islámico. A pesar de eso, el gobierno en funciones del PP, del señor Aznar, por boca sobre todo del ministro de Interior, el señor Acebes, no dudaron en mantener que la autoría del atentado había sido por parte de ETA. Todo apuntaba ya a que estaba claro que había sido el fundamentalismo islámico. Entonces, eso llevó, además,
a que el PP, que parecía que iba a ganar esas elecciones, el candidato era el señor Mariano Rajoy, las perdiera por culpa de haberse descubierto esa mentira enorme con la cual pretendían engañar a todo el pueblo español. Bien, pues después de las elecciones, que perdió el PP y ganó el PSOE, el señor Federico Jiménez Los Santos y su amigo del alma, el señor Pedro J. Ramírez, entonces director del periódico El Mundo, iniciaron una campaña en la que seguían manteniendo que la autoría del atentado era por parte de ETA. E inventaron, sobre todo aquí, el inventor principal fue el señor don Federico Jiménez Los Santos, lo de los peones negros, que eran como una especie de grupos a los cuales se convocaba a manifestarse cada X tiempo en X puntos de España para protestar por la mentira que se había dicho con respecto a la autoría del 11M. Bueno, pues esto en su ya iniciado periódico electrónico Libertad Digital, pues eso se le daba gran difusión, se hacían las convocatorias, en fin, y esto, a pesar de que luego se celebró el juicio, hubo las condenas, quedó claro lo que había pasado, lo mantuvieron durante un tiempo, lo de los peones negros. Luego se fue diluyendo como un azucarillo y a las concentraciones iban 4 y el gato pobre no tenía ninguna culpa. Y el otro tema, el otro momento estelar, fue para mí el que me causó más placer y con el que me reí más. Ese además dio la casualidad de que lo oí yo en directo ese día. Estaba conduciendo, tenía la radio puesta, como sabéis, a veces me ponía al Federico para reírme, y tuvo ese día, en marzo de 2008, tuvo uno de sus característicos calentones linguales y acabó llamando masón al nuncio de su santidad, el Papa Benedicto, que había realizado un viaje a España. Bueno, cuando lo oí, aparte de partirme de risa, pensé, hasta aquí has llegado, Federico. O sea, no puede ser que la emisora oficial de la Iglesia Católica Española se le llame masón al nuncio de su santidad el Papa. Y efectivamente, aunque Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal, lo aguantó un año más, su final estaba cantado y al año siguiente lo echaron. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en las cosas concretas. Y en resumen, diríamos que lo de Federico Jiménez Los Santos, lo de Libertad Digital, lo de Es Radio, es lo peor de lo peor, lo más impresentable de los medios de comunicación españoles. Y ya no le queremos dedicar más tiempo a este hombre. Yo creo que la cosa, la opinión de un servidor ha quedado clara. Por lo tanto, en este tema, hasta aquí hemos llegado. La semana próxima nos vamos a ver otra vez, pero no anuncio el tema que vamos a tratar exactamente, porque dependerá sobre todo de la actualidad. Y nada más, compañeros y compañeras, nos vemos
la semana que viene.